Para cumplir con nuestro tiempo, vamos a continuar con nuestro quinto panel, Finanzas y Taxonomía Sostenible. Para este último panel nos acompaña la maestra Gabriela Rodríguez Herrera, directora de Políticas y Financiamiento Climático de la Embajada Británica, para quien pido un fuerte aplauso. También damos la bienvenida a la doctora Liliana Campos Arriaga, de Punto Focal de Edificación Sustentable de GIS México. Y como moderador de este panel se encuentra el maestro Rodrigo Gómez Ruiz, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la CEMIC Ciudad de México. Hola a todos, fue cambio de última hora, por eso estoy acá de bateo emergente, pero feliz de estar con ustedes y permítame presentar a nuestro tercer exponente en este panel, que es el maestro Jorge Rey Gerke, gracias, que es el director de sustentabilidad en CI Banco. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pues ya platicamos de la fiesta, ya vimos cómo vamos a preparar la fiesta, ya sabemos qué necesitamos para la fiesta, pero lo que no sabemos es quién va a pagar o cómo vamos a pagar la fiesta. Y es por eso la importancia de este panel. Y hay muchísimos términos, pero yo como economista les puedo decir que soy economista de estos, dirían, conservadores, pero, mande, ándale, de la vieja escuela. Pero sin duda entendemos la importancia del gobierno como promotor de un mercado donde la eficiencia sea lo que rige. Y por eso quiero empezar este panel preguntándote, Jorge, si nos pudieras contar un poquito acerca de la taxonomía que ha dado la Secretaría de Hacienda para estos temas de sustentabilidad de la construcción, por favor. Encantado de saludarlos, muchas gracias por la invitación. Sí, platicarles un poquito. La Convención Nacional Bancaria celebrada este año, se dio la noticia por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la taxonomía verde. ¿Qué significa la taxonomía verde, no? Entonces, es básicamente definir qué entendemos por términos de sustentabilidad. No se ve. ¿Qué entendemos dentro de esa taxonomía? Si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público describe qué elementos y qué cosas y cómo se entiende como sustentabilidad, ¿no? He de mencionar que nosotros, a través de la ABM, veníamos trabajando mucho en esa taxonomía y nos ganó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como dato cultural. Evidentemente, trabajando mucho en el mismo sentido, ¿no? O sea, sirvió esos trabajos para poder ir platicando de cómo definió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, empezaría yo por decirles que las finanzas sostenibles son aquellas que integran consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG, en las decisiones financieras y de inversión. La integración de estos factores impacta las formas de obtener y distribuir estos recursos para la construcción. Es por eso que los constructores e inversionistas, además de ver planos, también deben evaluar riesgos climáticos, la sostenibilidad en los edificios, incluyendo eficiencia energética, gestión de agua, huella de carbono de la construcción y su cadena de valor. En general, evaluar el impacto y oportunidades de la sostenibilidad en una construcción. Datos. Aproximadamente en el sector de la construcción contribuyó en 34,956 es que no sé cómo se dice, pero gigas de CO2 entre el 2010 y 2020. Entre el 2010 y el 2020, el sector de la construcción contribuyó con el 7.38% del PIB de México. Oportunidades. Mitigación del cambio climático, una de las grandes oportunidades de este sector, que son esfuerzos
que se notan, pero son esfuerzos aislados. Se tiene que generalizar este esfuerzo. Sector con alto potencial de adaptación al cambio climático. Es un sector que sí puede adaptarse a este cambio climático que viene. Va a haber sectores que les va a costar mucho más. Este es un sector fundamental que sí va a poderlo hacer. Y tiene una contribución directa a los ODS y a la economía. Hablando de taxonomía, y con esto termino, en la taxonomía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definió, dentro de otras cosas y las más relevantes en el sector de la construcción, edificación de vivienda unifamiliar, ya sea nueva o existente. En edificación de vivienda multifamiliar, ya sea nueva o existente. Edificación de naves y plantas industriales. Edificación de inmuebles comerciales y de servicios. Edificación de inmuebles comerciales, instalación de sistemas de aire acondicionado y calefacción. Construcción de carreteras, puentes y similares. Construcción de obras de transporte eléctrico y ferroviario. Todo esto va relacionado con los ODS. Entonces, lo que quiero decir con esto es, impacta a todo el sector de la construcción. Entonces, yo con esto cierro. Me parece que Hacienda ya hizo el trabajo de definir hacia dónde tenemos que ir, y ahí viene todo lo que va a empezar a regular a partir de eso. Porque de esto van a venir cambios impositivos, van a venir cambios de finanzas sostenibles, en donde tal vez aquel constructor que se dedique a hacerlo de una manera mucho más eficiente tenga unos beneficios fiscales, de financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ese fue un gran paso que se dio. Viene lo bueno, ¿eh? O sea, todavía está por verse lo que sigue. Muchas gracias, Jorge. Rescato mucho lo que dices. Hacienda se nos adelantó. Rara vez vemos eso, ¿no? Y nos quejamos que a veces nuestro gobierno no toma este tipo de iniciativas, pero muy bien, muy bien. Siguiendo un poco con esto, Gaby, perdón, te quiero preguntar algo. ¿Qué estímulos financieros existen para impulsar el desarrollo inmobiliario e industrial de la industria de la construcción con criterios de responsabilidad social y ambiental? En tu experiencia, ¿qué has visto? Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Marcela, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer para el gobierno británico generar alianzas con la CEMIC. Ojalá este sea la primera de muchas otras conversaciones que podamos tener en materia de financiamiento sostenible. Pues ya lo decías en la introducción, Rodrigo, y Jorge lo reiteraba, ¿no? ¿De dónde viene el dinero para que la industria de la construcción pueda movilizar todos sus recursos, todas sus estrategias hacia el cumplimiento de estas metas? Antes de hablar de los estímulos, que quisiera compartirles algunos ejemplos desde la experiencia británica, no quisiera dejar de hacer énfasis en la importancia de la convergencia de estas señales, ¿no? La taxonomía es la culminación de muchos años de trabajo y de discusiones que están vinculadas a una señal clara que mandan los gobiernos, no solo de México, ¿no? Sino de muchos otros países alrededor del mundo. Señales de largo plazo, estrategias de largo plazo, llámese NDCs, ¿les suenan estas contribuciones nacionalmente determinadas? Que son los planes que cada país presentó ante la ONU en el 2015 para decir, a esto me comprometo de acuerdo a mis posibilidades para combatir el cambio climático. Esas NDCs, como las conocemos, se actualizaron recientemente para aumentar la ambición, porque ya vimos que vamos tarde, ya vimos que las reducciones de emisiones no están pasando de la forma correcta, de la magnitud correcta, de la velocidad correcta. Entonces hay que redoblar esfuerzos y los países, incluyendo México, lanzan una nueva NDC. Esta NDC ahora la está acompañando la Secretaría de Hacienda con la taxonomía, pero también con una estrategia de financiamiento sostenible. Entonces, esta convergencia de señales es fundamental para la industria. Es un llamamiento a decir hacia allá queremos ir y necesitamos que la economía total del país se mueva hacia ese lugar. La señal que manda México además es bien interesante porque hace converger la agenda climática con la agenda social. Y ahí me brinco a los ejemplos británicos, Rodrigo. Hay una paridad interesante desde parte del Tesoro británico, que es la Secretaría de Hacienda británica. Ha habido una serie de esfuerzos bien interesantes para estimular que las inversiones en construcción, las inversiones en infraestructura respondan también a estos objetivos. Por un lado, los objetivos climáticos y por otro lado, los objetivos sociales. Reino Unido tiene una meta bien interesante de
emparejar el nivel de desarrollo que uno ve en Londres. Quienes han tenido la oportunidad de visitar Londres no me dejarán mentir, hay grúas por todos lados, siempre hay desarrollo de infraestructura en Londres. No es así en todos los lugares y regiones del Reino Unido. Entonces, para el Tesoro hay dos retos importantes: emparejar las condiciones, que todas las regiones del Reino Unido tengan el mismo nivel de desarrollo que Londres, y alcanzar la meta de carbono cero, el net zero. Seguro lo han escuchado, ¿no? Esta meta que más y más países, gobiernos, instituciones financieras, industrias se han a veces autoimpuesto y a veces han sido reguladas para alcanzar esa meta. Entonces, el Tesoro británico ha ido acomodando los incentivos de financiamiento para alcanzar esas dos metas. Y esos incentivos cubren un rango que ya iré explicando más adelante, Rodrigo, muy amplio, desde excepciones fiscales, financiamiento concesional, grants, asistencia técnica, en fin, hay una bolsa grande de estímulos para que la industria escuche esos llamamientos del NDC, de la Net Zero, de los SDGs, y vayan junto con el gobierno a alcanzarlos. Sí, no, gracias, Gaby. El gobierno británico, en mi experiencia, tuve ahorita una oportunidad de estar allá en un curso en IPA. Es increíble cómo mediante ciertos elementos, bonos de carbón, está financiando varias obras de infraestructura, y no nada más es Londres, es el enfoque que hacen hacia el norte del país, que es casualmente la zona menos, perdón, del conjunto del reino, perdón, que es la zona menos desarrollada. Es muy interesante cómo usan su atribución como gobierno para ir hacia adelante. Gracias, Gaby. Pero yo quiero ahora preguntarte, Lili, lo padre de este foro es que tenemos dos expertos internacionales y uno nacional. Si no lo aprovechamos, me echan la culpa, por favor. Y quiero aprovecharte, Lili, quiero aprovecharte y preguntarte, en el caso de GIZ, ¿no? O en tu experiencia en GIZ, ¿qué incentivos existen por parte de la banca para llegar a todo esto, para llegar a una construcción sustentable? Pues por parte de la cooperación técnica alemana, lo que les puedo decir es que nos tocó liderar el grupo de construcción de la taxonomía. Lo que hicimos ahí, primero, es un poco retomando las dos partes, ¿no? Como de qué va la taxonomía. En el panel anterior nos hablaron de las certificaciones, ¿no? Y una de las peros que pusieron es que algunos desarrolladores encuentran el costo de certificaciones más altos y dicen, si voy a pagar 5 pesos de la certificación, mejor esos 5 pesos se los pongo a mi obra, a mi construcción, para hacerla más eficiente, pero no tengo la etiqueta, ¿no? Entonces, en realidad, estos umbrales y estas métricas fue ponerse de acuerdo en qué va a ser una construcción verde y va a tener acceso a este financiamiento climático. En pocas palabras, lo que les podemos decir es que el trabajo del grupo de taxonomía consistió en homologar estas métricas y umbrales. Cara larga. a diferentes Aquí la única que puede tener de la cada cara cosa. larga es la maceta. Es un audio del Zoom, por ahí, Sí. porfa. Gracias. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, algunas certificaciones, por ejemplo, miden la demanda de energía primaria. Es decir, en nuestra edificación requerimos energía para prender los focos, el aire acondicionado, y esa energía se produce en otro lado, y hasta allá donde se produce, esa es la demanda de energía primaria que se va perdiendo con la transmisión hasta que llega a nuestra edificación, a nuestra construcción. Y otras miden energía final, que es la energía que ya se está usando ahí. La primera cosa fue tratar de homologar esas certificaciones y decir, una vivienda unifamiliar de nueva construcción tiene que cumplir una demanda de energía primaria de 350 kilowatts hora por metro cuadrado, dependiendo de su zona climática, dependiendo de muchas cosas, y su equivalencia en una certificación EDGE sería 20%, y en una certificación LEED sería de tanto. Esa fue la chamba que se hizo en el grupo de construcciones para ver qué. Entonces, ahora, regresando al tema de los incentivos para esta construcción, pues hay de dos tipos en realidad, los incentivos desde la parte de vista financieros y desde los no financieros. De los no financieros, desde la parte de la cooperación técnica, hemos trabajado de la mano con el IFC en diferentes instancias municipales para agilizar principalmente los trámites de construcción. Es decir, por ejemplo, un incentivo sería la creación de una ventanilla única en donde si tú tienes un proyecto verde, que por ejemplo se alinee a la taxonomía, tengas prioridad
para la atención, o tengas menos tiempo en tu trámite, o tengas, por ejemplo, un bono de altura. A lo mejor el uso del suelo ahí va a permitir solamente 5 niveles, pero como tu edificación es sustentable, te van a permitir 6. Todo este tema de incentivos se trabajó con el IFC. Tenemos un programa muy robusto desde la cooperación técnica en donde se fueron definiendo en 3 estados y no recuerdo cuántos municipios, pero eran más de 20 municipios, trabajamos este tema de incentivos y en qué parte de su marco normativo se iba a poder integrar. Desde la parte de los incentivos financieros, hay reducciones de tasa, por ejemplo. Tuvimos una experiencia con un banco de desarrollo, que es la Sociedad Hipotecaria Federal, ya se fueron los vivienderos, creo, pero ese es el banco que todos los desarrolladores de vivienda conocen. A través de intermediarios financieros, en el programa Ecocasa, ellos hacían préstamos concesionales, ¿no? Dependiendo del grado de ambición que tuviera esta vivienda, ¿no? Entonces, una vivienda que ahorraba más energía podía tener acceso a una tasa preferencial, una tasa más baja, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de los incentivos que hemos apoyado también desde la cooperación técnica alemana. Gracias. No, es increíble ver cómo tenemos la posibilidad como país, como institución, como sector de recibir asistencia, pero muchas veces no la conocemos. Están ahí los incentivos, lo que acabas de decir, de estos 20 municipios, que igual y yo si fuera viviendero me iría para allá a aplicar esto que acabas de poner sobre la mesa, ¿no? Porque va a ser más ingreso para mí. Tal cual, Rodrigo. Es lo que estamos viendo y lo que se mapeó muy bien en este tema de asistencia técnica, es que algunos municipios se desarrollan más precisamente porque dan incentivos a la construcción sustentable. Y sobre todo en estos municipios que tienen muchos bordes y colindancias con otros, es decir, hay una diferencia de metros o de 1 kilómetro, el desarrollador elige construir en aquello que tiene más facilidades, que no tiene contradicciones en las normativas ambientales con las de construcción, en fin. Entonces, ese es uno de los puntos. Y hablando desde la cooperación técnica, hace rato tuvimos aquí a alguien de la ADI, Abril. Estamos a punto de firmar también un convenio de colaboración con ellos para apoyarlos a desarrollar sus criterios ESG. Muchísimas gracias. Me queda claro, estamos hablando de un ente internacional, el gobierno británico, la colaboración, la agencia de colaboración alemana, ¿la dije bien? Cooperación técnica, perdón. Todos son ejemplos exitosos de cómo hemos o cómo se han incorporado este tipo de incentivos fiscales, estatales, para que se desarrollen los programas en México. Ahora, pero Gaby, cuéntame algo. Hablando de programas, o sea, ¿cómo tú dirías que podrías detonar este tipo de inversiones? ¿Qué programa sería uno que diga, este en específico lo vimos en Inglaterra y creo que jalaría acá? Perdón, en el Reino Unido. Gracias, Rodrigo. Sí, traigo varios ejemplos que me gustaría compartirles, desde los que están ocurriendo y siendo implementados en Reino Unido, hasta algunos que ya hemos tenido la fortuna de traer a México a través también de programas de cooperación. Bien curioso, usualmente uno mira hacia Europa para traer ejemplos, ¿no? Este caso que les quiero contar es un poco inverso. El Reino Unido no tiene una gran historia de banca de desarrollo, por muchas razones, ¿no? Es un centro financiero de mucha historia, en realidad nunca ha habido una falta de liquidez. Sin embargo, en el 2021 se crea el Banco de Infraestructura británico, primero en la historia, y se crea a partir de justamente 2 regulaciones clave que el Reino Unido establece. Por un lado, la legislación nacional para alcanzar el net zero, fue el primer país en legislar hacia el net zero, y por otro lado, esto que les contaba de la agenda de leveling up, le dicen en inglés, ¿no? De emparejar el terreno social y de desarrollo en las regiones del reino. Entonces, el UK Investment Bank surge hace 2 años apenas, con la misión clara de atender proyectos de infraestructura que cumplan esas 2 características, que decarbonicen al Reino Unido y que contribuyan a la equidad social. Todos los proyectos de infraestructura promovidos por el sector público y por el sector privado que cumplan con estos criterios tienen acceso a financiamiento, a asesoría técnica, a conexiones con el sector privado. Es un paquetote, ¿no? Es un programa bien atractivo.
En esa misma filosofía, la cooperación británica, muchas veces de la mano con la cooperación alemana, trabajamos muy en conjunto. Hemos logrado detonar un par de programas que me encantaría compartirles ahora y que acá Aurora los lleva desde la embajada. Acérquense a ella al final. Nuestro programa de infraestructura sostenible con el Banco Interamericano de Desarrollo ha corrido en México desde los últimos, hace 3 años más o menos, justamente buscando detonar iniciativas de asistencia técnica con gobiernos subnacionales, sobre todo, que permitan apalancar financiamiento privado para proyectos de infraestructura. Si por ahí tienen algún proyecto con algún gobierno local que nomás no jala porque le falta financiamiento, pero podría tener implicaciones de sostenibilidad, acérquense a Aurora. Seguro con el BID nos encantará platicar con ustedes. Y de forma similar, ya salió a la conversación el IFC varias veces. Bueno, pues con ellos también tenemos un programa de estimulación al financiamiento a la construcción sostenible. Nos encantan los acrónimos. Oigan, este programa se llama MAGIC. Les voy a decir qué significa. Aunque hacemos magia, no significa eso. Significa el Market Accelerator for Green Construction, ¿no? El acelerador de mercado para la construcción verde. Es un programa diseñado entre el IFC y la cooperación británica para consolidar blended finance que permita acelerar la construcción de edificios certificados. Entonces, todo esto que hemos estado hablando, Lili ya lo mencionaba, las certificaciones son clave para realmente diferenciar qué tipo de construcción se está preferenciando, y a través de MAGIC hemos podido apoyar el financiamiento, pero también el desarrollo técnico de estándares como EDGE, y ahora hay un EDGE Net Zero, todavía más ambicioso, generado a través de esta cooperación. Entonces, por favor, acérquense a Aurora, acérquense con nosotros, porque hay varias opciones de cooperación técnica que estimularán la implementación de elementos de la taxonomía. Gracias, gracias. Y bueno, ahí está. A veces nos quejamos que no tenemos el instrumento para cómo acercarnos y con quién acercarnos, que si no hay dinero, que si no hay incentivos. Aquí nos están hablando de uno que está ahorita a nuestra disposición. Entonces el pretexto ya se cayó. Pero hace rato, Lili, decías tú una cosa que a mí me voló la cabeza y haz de cuenta, me pasa toda la vida. Que vas a cualquier otro país que traiga el sistema inglés y no sé, Fahrenheit, ¿no? Entonces ahí estás haciendo la transformación. Y ahorita que hablabas de la estandarización de todas las métricas, dije, qué chambal. O sea, fue una cosa de locura. Es por eso que te quisiera pedir que nos cuentes un poquito más de cómo fue y a grandes rasgos. Yo sé que te estoy diciendo una locura, pero es a grandes rasgos, ¿por qué se decidió estandarizar así y cómo es que esta métrica tiene una contribución para el cambio climático, para prevenir el cambio climático? Por favor. Buenísimo, pues está fácil. En un país como México, donde la mayor parte de la energía que estamos consumiendo se produce de combustibles fósiles, cada vez que prendemos un foquito al aire acondicionado, estamos contaminando por otro lado. Entonces, hace mucho sentido que la métrica de la contribución sustancial sea una unidad de energía, un kilowatt hora, ¿no? Eso es lo que te cobra la CFE. Y cada edificación, dependiendo de cómo esté construida y cómo esté diseñada, con qué materiales y con qué orientación, va a demandar más o menos energía para estar en confort. Aquí mismo, en este edificio, si tenemos más ventanas mejor orientadas, vamos a tener el aire acondicionado más tiempo prendido, y eso cada vez que tengamos un minuto va a ser un kilowatt hora, y eso se refleja en emisiones de CO2 equivalente, porque se está quemando en algún lado un combustible fósil, y eso tiene como repercusión la producción de energía, vapor de agua y el CO2. Por eso la métrica siempre fue esta métrica de energía. Hay muchas maneras de saber una construcción que todavía no existe, que apenas estamos diseñando y planeando, cuánto sería su consumo proyectado de energía. No tenemos todavía una factura de la CFE, pero sí podemos meter en un software, que es lo que hacen las certificaciones, sí podemos meter las características de la construcción, sus materiales, su medida, el área y demás, y eso nos va a decir, en este clima, más o menos la demanda de energía para estar en confort sería de tanto. Y tenemos un montón de datos, nos apoyamos prácticamente de todo el panel que estaba aquí hace rato, excelente combinación y constelación. Nos apoyamos de SUME, de todos los consultores que certifican LEED, que certifican EDGE, que tienen datos, y de los programas que hemos trabajado en conjunto, como la Ecocasa, que viene a través de la NAMA Facility, ¿no?
Entonces, tenemos datos ya de desempeño de viviendas y de edificios que se han medido ex ante, quiere decir antes de que se construyan con un software, y también datos ex post, quiere decir cuando la construcción ya está hecha, se monitorea, se ponen sensores de humedad relativa, de temperatura, se monitorea el consumo de energía y podemos entonces ya saber una construcción que tiene muros de concreto de 10 centímetros de espesor, ya se fueron los de Canadevi, pero losa de concreto de 10 centímetros de espesor, vidrio claro de 3 milímetros y el cancel de tantas pulgadas de aluminio, ya sabemos que una casa de esas características en esta zona climática, más o menos su demanda anda por ahí. Entonces, lo que hicimos en la taxonomía fue poner una barra más o menos alcanzable, que sabemos que es técnicamente y financieramente viable que puedan alcanzar los desarrolladores. Sabemos que se puede y tiene un pelín más de ambición. Esa taxonomía es una taxonomía viva que se va a poder ir incrementando su ambición paulatinamente. Lo que no teníamos claro era a qué equivalía en las diferentes certificaciones y esa entonces como que fue el trabajo, ¿no? Ahora, yo como desarrollador que tengo ahorita un tema inmobiliario pendiente, ¿cómo le puedo hacer para saberlo? Bueno, hay programas como el MAGIC y desde la parte de la cooperación alemana estamos en este momento implementando un programa que es el Program for Energy Efficiency in Buildings, el PIP-COOL, que tiene 1.3 billones de euros para ejecutarse en 11 países simultáneamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo funciona la asistencia técnica? Pues yo voy con un desarrollador y él me dice, tengo este edificio. Nosotros, como cooperación técnica, le ayudamos a hacer estos análisis ex ante, con estos cálculos en donde podemos determinar cuál sería el desempeño de tu edificio, pero además, qué soluciones técnicas te podemos recomendar para que reduzcas este consumo de energía al mejor costo-beneficio, es decir, menos inversión con el mayor ahorro. Esa es la parte de la asistencia técnica que hacemos. Preparamos proyectos y los llevamos a la bancabilidad y después los juntamos con los brazos financieros. Normalmente, en el caso del gobierno alemán, es la banca de desarrollo, la KfW, pero en este proyecto específico estamos de la mano con la AFD, que es la Agencia Francesa de Desarrollo, que son nuestro brazo ahora del apoyo financiero, que básicamente les preparamos el proyecto con la solidez y la garantía del gobierno alemán y de la cooperación técnica. Decimos, este proyecto es viable, entonces, por favor, AFD, fináncialo, porque ya no vas a tener que hacer un due diligence para saber que este proyecto de verdad jala y de verdad tiene ahorros, ¿no? Es un poquito el... Está increíble porque lo que me están contando los tres es, había un relajo, llegó alguien y me dijo, vamos a hacerlo así antes de que alguien dijo, y lo bueno es que fue la autoridad la que nos dijo, viene por acá, ¿no? Lo que nos platicabas de Hacienda, pero vamos a hablar todos el mismo idioma y lo vamos a hacer con base en otros ejemplos. Y es por esto que quisiera la opinión de los tres en esta última pregunta que yo tengo preparada, que ojo, por favor, usen sus preguntas y pregunten cualquier cosa que ustedes consideren relevante. Y me encantaría, por favor, de los tres escuchar qué otros instrumentos financieros podrían detonarse a partir de la publicación de la taxonomía. Mira, les voy a platicar más bien una historia y de ahí viene la reflexión. En el banco que hoy yo trabajo, que es EI Banco, nosotros somos el único banco que estamos financiando sistemas fotovoltaicos, tanto en casa habitación como en comercios, industrias, servicios, en fin. Somos el único banco que lo está haciendo. Como banco, si hay SOFOME, si hay otras entidades financieras que lo están haciendo. Pero eso te habla un poquito de lo que está pasando allá afuera en temas que parecieran innovadores, pero los paneles solares llevan mucho tiempo en el mercado ya. Lo que pasa es que en México llevamos poco tiempo, vamos atrasados, lo voy a decir de esa manera. Pero, y de verdad, la reflexión es que ha llegado gente y me dice, es que los paneles solares no funcionan. Ya ni platico con ellos, la verdad. Pero a lo que quiero llegar con esto es que sí hay productos financieros, sí hay cosas en el mercado, nos falta mucho por hacer, sin duda, la banca, pero que sí apoyan estos. Y nos regimos por principios, pues yo les diría que la banca en México se rigen en principios como principios de Ecuador, como UNEP-FI, que ya te marcan cómo tienes que financiar los proyectos, este tipo de proyectos de construcción. Entonces ya existe medianamente una regulación, ya existe este tema de taxonomía, sí hay productos en los que nos podemos, pero sin duda
todavía hay un reto importante de parte de la banca y de las autoridades en ver cómo hacer, oye, si construyes de esta manera, pues no te voy a ayudar, pero si construyes de esta manera, te ayudo. ¿Cómo? Pues hay unas cosas que desde fuera no estamos recibiendo, pero también tenemos que hacer una chamba en México que creo que está por darse, ha venido dándose. Insisto, hoy nosotros representamos el 40% del financiamiento en sistemas fotovoltaicos, hoy lo estamos haciendo nosotros. Nada Entonces, más el 40. Híjole, Me es encantaría que fuera el muchísimo. 80, o sea, Sí, pero pero a lo que quiero llegar es, me estoy comiendo el pastel de la banca, ¿eh? sí. Y allá afuera nadie está volteando a ver este negocio. Qué bueno, por un lado, pero por el otro, me parece que es sano la competencia y nosotros le dimos al clavo. Llevamos 10 años trabajando en este tema. Entonces, no fue sencillo, los primeros años fueron terribles, pero de verdad sí hay allá afuera quien esté financiando temas sustentables y temas de desarrollo, sobre todo creo que destinados a todo lo que puede ser eficiencia energética. FIDE lo hace desde hace mucho tiempo. Él creo que fue punta de lanza en el tema, en eficiencia energética. Entonces me parece que hay buenos ejemplos que podemos ir siguiendo, contribuyendo toda la banca, ¿no? Gracias, Jorge. Chicas, la que quiera, por favor. Pues yo creo que el cielo es el límite, Ro. La realidad es que lo que hace la taxonomía es decirnos dónde están las prioridades del gobierno federal. Y es decirle al sector financiero que me interesa que financies. Todo lo que quede fuera, pues hay que leer entre líneas, ¿no? Entonces, hay dos puntos importantes. Yo creo que en cuanto a instrumentos que la taxonomía puede detonar, como digo, el límite es la creatividad del sector financiero, ¿no? Préstamos, bonos, ya hace unos días nos llegaron un par de solicitudes de gobiernos subnacionales diciendo, oye, vimos que Hacienda publicó la taxonomía, ¿tú me puedes ayudar a estructurar un bono para mis plantas de tratamiento de agua porque tengo un problemón y ya vi que en la taxonomía dice que agua aplica? ¿Me ayudas? La realidad es que la taxonomía nos da una guía, la implementación es una oportunidad enorme de innovación y de creatividad dentro del sector financiero para desarrollar los productos que atraigan a consumidores. Sin embargo, también es, Rodrigo, y me parece importante decirlo, ahorita estamos hablando de todo lo bueno, de todos los estímulos, de todo lo positivo que la taxonomía trae. La taxonomía también está mandando una señal importantísima de dónde no. Entonces, sería bien interesante en este sector pensar qué desarrolladores están invirtiendo en hoteles en los Cayos de la Florida. Nadie. Se están inundando, ¿no? ¿Quién quiere una propiedad? ¿Quién quiere infraestructura en sitios donde los efectos del cambio climático son palpables, donde el nivel del mar ya aumentó, donde hay sargazo, donde, ¿no? La taxonomía también te está diciendo aguas con los stranded assets, aguas con poner inversión, aguas con poner assets donde el cambio climático ya no nos está permitiendo, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar a ambas cosas, la posibilidad de crear instrumentos para más y más inversión, pero también los red flags, ¿no? De decir, para acá no nos conviene a nadie. Gracias. Y lo que acabas de decir, o sea, estamos en esta época donde está la regla, pero está ambigua. Entonces puede haber productos muy dirigidos para cosas muy específicas que antes no tenían un lugar, pues, ¿no? Lili, yo sí te quiero escuchar. Yo sé que todos también. Si estuviéramos ahorita con una audiencia del financieros, básicamente es la oportunidad de crear sus productos financieros. Ahorita tú vas a que te presten para que construyas un edificio y no te preguntan si contamina mucho o contamina poquito, te prestan igual, al mismo plazo y a la misma tasa, pero ya están sacando sus productos. Las primeras hipotecas verdes de la banca privada están saliendo ya y muchas de ellas van a estar ligadas a certificaciones. Si tú eres constructor, si tú eres desarrollador de vivienda, ¿cómo le vas a hacer para poder acceder a eso? Tienes que saber primero cómo certificar, sabes cómo se está desempeñando tu edificio, tu vivienda, sabes si es muy sustentable o muy poquito. Tal vez el primer paso sería medir, ¿no? Ver cómo le hacemos para poder
evaluar dónde está mi propio desempeño y qué tanto me costaría a mí como empresa alinearme con la taxonomía, ¿no? Por supuesto, otro tipo de productos, bonos y demás para empresas más grandes, eso es también súper importante. Lo que yo creo que para el sector de la construcción es fundamental para nosotros es saber que sí o sí vamos a tener que entrarle a este tren de la sustentabilidad. Y todos los paneles que he escuchado aquí, Marcela, muchísimas felicidades, porque de verdad dan los insumos a una persona que es constructora para saber cómo puedo, por ejemplo, reducir mi huella de carbono con los materiales, con el panel del tema de los reciclados de materiales y demás. ¿Cómo puedo, con las certificaciones, apoyarme para avalar que mi construcción de verdad está desempeñándose bien? Entonces, has dado con todos los temas clave para darnos estas fortalezas a los desarrolladores y constructores de poder seguir en este camino, ¿no? Marnos ya también lo está haciendo con la responsabilidad social, los criterios de evaluación ambiental y de gobernanza que debe tener como empresa, pero además como producto que estamos haciendo como desarrolladores y constructores, que es la parte inmobiliaria o de obra civil, ¿no? Muchísimas gracias. Si me permite, voy a pasar un poquito a las preguntas del público. Empiezo por justo una pregunta de Marce y es para GIZ y me dice, oye, ¿cuáles son los 11 países? No me lo sé todos, pero de América Latina estamos México, Costa Rica y Argentina. Se llama Program for Energy Efficiency in Buildings COOL, o sea, PIB COOL. México, claro. Y en realidad son países que están con unas demandas de refrigeración altas, ¿no? Entonces, países que están colocados en los climas cálidos y que vamos a atacar las demandas de refrigeración a través de un diseño eficiente. Y esta se las abro a los tres. Es de mi amigo Andrés Mota y dice, ¿se pueden generar CKDs? ¿Correcto, mi amigo? Gracias. Para todos los sectores, considerando si es que hay una taxonomía nacional o en su caso, ¿no sería mejor generar una taxonomía aplicada en México? Habla de sectores de agua, energía, infraestructura, movilidad, basura. Y por favor, yo les digo a los tres, tenemos 9 minutotes. No necesitamos tanto. Bueno, yo creo que la respuesta corta es sí, habrá que preguntarle a los inversionistas institucionales, pero justamente ese es el principio de la taxonomía, ¿no? Abrir los sectores para que luego para cada sector se identifique qué mecanismo financiero es el apropiado. Hace no mucho hace 10 años más o menos se empezaron a crear las fibra ES, ¿no? Con miras al sector energético. Esto obviamente precede a la taxonomía, pero yo creo que a raíz del lanzamiento de estas dos publicaciones de la Secretaría de Hacienda no va a ser raro ver nuevas fibras, ¿no? No va a ser raro ver CKDs sectorializadas. En fin, como decía hace un momento, el cielo es el límite y la imaginación de los inversionistas institucionales lo será también. Así es, así es. Yo creo que va a depender también mucho de cuál es el mandato de cada institución, ¿no? Y eso es algo que quizás era también importante mencionarlo en el panel. Hay instituciones ya bancarias afores, bancos también algunos, que tienen desde su casa matriz mandatos de descarbonización. Entonces, como decía hace un momento, esto vamos a ir pasando de lo voluntario a lo no opcional, ¿no? Hay bancas, afores, aseguradoras que ya no están a partir de cierta fecha permitidos de invertir en nada que tenga que ver con el sector de gas y petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ellos ya no van a pagar por ningún proyecto en ese sector, ¿hacia dónde voy, no? ¿Hacia dónde dirijo mis proyectos? Buenísimo. Oigan, tenemos otra pregunta, es de Gerardo Gutiérrez. Me pregunta, ¿qué instrumentos financieros tienen para plantas de reciclaje? Pues para plantas de reciclaje, no sé por contestar, yo creo que no existe un instrumento como tal. Me parecería que es un crédito más bien destinado a la empresa directamente que lo estoy solicitando. Lamentablemente, insisto que yo creo que todavía le falta mucho a la banca por hacer, ¿no? Hay una chamba importante. Hablo de la banca privada, ¿no? Me parece que para acceder a un crédito como el que mencionas,
tendrías que ir como empresa, ver tu balance, van a revisar tus estados financieros y contra eso es que procede o no procede el crédito. Es totalmente un crédito de banca de empresas, punto. Tradicional, no van a ver para qué, no se ve el destino, tristísimo, ¿eh? O sea, sí se los digo. O sea, yo siempre he empujado el tema de que dentro del banco es que lo tenemos que ver con otra óptica, ¿no? Y les pongo el ejemplo de los paneles otra vez, que yo les decía, muchas veces cuando estás calificando al cliente, pues el cliente no llega a tener tal vez toda la capacidad para que sí le otorgues el 100% del crédito. Entonces, yo les decía, pero no le estás descontando lo que se va a ahorrar. Y tal vez si le descuentas eso, pues tal vez sí le alcanza, ¿no? O sea, piensa fuera de la caja un poquito. Y eso es lo que hace falta en el sector, que es un sector súper tradicional. Entonces, salvo las OFOMES que están haciendo ya cosas diferentes y cosas, y las OFIPOS que me parece que están haciendo otra tarea, los bancos estamos sobreregulados y me parece que eso hace que sea poco flexible el pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, eso sería la contestación. Nota esta, coincido contigo plenamente, Jorge. Estamos, sin embargo, haciendo un experimento en la cooperación británica con otro programa que se llama el Climate Finance Accelerator, que justamente de aquí Auro y yo nos vamos al lanzamiento del programa, que háganse de cuenta que es un Shark Tank para el financiamiento climático. Lo que hacemos a través de ese programa es acercar a desarrolladores de proyectos con banqueros, ¿no? Y llevar de la mano a los desarrolladores de proyectos a través de ciertas etapas para convertir esos proyectos en proyectos bancables, ¿no? Para que luego Jorge y sus colegas en CI Banco y en todos los otros bancos digan, ah, mira, está interesante, a este le podría dar una tasa más preferencial porque tiene A, B, C y D. Entonces, estamos en ese proceso. Y justamente en los proyectos que vamos a anunciar hoy, que son 13, más de la mitad son proyectos en gestión de residuos. Entonces, pregúntenme en 6 meses, les voy a tener una respuesta bien concreta de quién financia proyectos de gestión de residuos. Por lo pronto, quien sí sé que es en la banca concesional, Banobras tiene el ProResol, ¿no? Que es el programa de gestión de residuos para municipios. Ese es el catch. Pero bueno, pues ahí échenle un ojo. Sí, porque está orientado al ¿cómo se llama? Al que de nuestra casa, ¿no? Es exacto, el residuo municipal, por eso va para el municipio. Lili, ¿quieres agregar algo? No, solamente que justamente la taxonomía lo que está ayudando, un poquito a la pregunta de las acades y para acá, es pues los banqueros son banqueros, ¿no? No puede, o sea, no pueden saber, no, o sea, no mal. Gracias, gracias. Desde el Zoom. No necesariamente tienen que ser expertos en construcción, en eficiencia energética, en la planta de agua, en la planta de reciclaje. Ellos necesitan saber si el producto es bancable o no y si va a redituar o no. Y la taxonomía justamente empieza a aclarar esos detalles. Evidentemente no tenemos una ficha para todavía plantas de reciclaje. Y lo que dijo hace rato Ampín fue súper cierto. Nos estamos centrando nada más en las naves industriales y no en los parques, ¿no? Pero lo que necesitamos es darle al sector financiero estos instrumentos para que ellos rápidamente puedan decidir y analizar un proyecto sin que tengan que estar siendo expertos en todo. Me quiero defender. Por favor. No, pero es que tienes razón. O sea, la verdad es que cuando sacamos el sistema, el producto financiero, panel solar se llama, una de las cosas era cómo le explicas al cajero, bueno, al de la sucursal, que tiene que financiar paneles solares. Y cómo le hablas de kilowatts hora y cómo le hablas del tipo de sistemas fotovoltaicos que existen y, bueno, todas las características que puede tener. Y era dificilísimo. Hasta que les dijimos, estás financiando un coche. Es lo mismo. Nada más que ahora le vamos a cambiar de nombre. No va a ser coche, va a ser panel. Idéntico. Tú te va a llegar una factura, sobre esa factura, y nosotros vamos a hacer todo lo de atrás. Tú nada más te va a llegar una factura, tú calificas al cliente, tú le dices si sí pasa, si no pasa, le vas a pedir los siguientes requisitos y ya no te preocupes del proyecto. Eso lo hace la data, que ustedes no van a tener que saber si el sistema va a funcionar, si el proveedor es bueno, si no es bueno, si los paneles son buenos, si tiene capacidad, bla, bla, bla. Si va a funcionar realmente el sistema y va a batir el consumo de la energía. Ya, olvídate de todo eso. Cuando cambiamos ese chip en la sucursal, se vendió. Pero eso fue
de verdad nos llevó, no les miento, 4 años. El decirles, olvídenlo. Entonces, pero otra vez, pensar fuera de la caja, porque pues el de la sucursal no lo vendía porque no le entendía. Sí, Entonces, es un poquito, me estoy defendiendo, tienen razón, pero me estoy defendiendo. no, y bien defendido, o sea, claramente, bien bajado el balón, exacto. Claramente no tenemos esta cultura de que, oye, es rojo, pero ahora es naranja. No, y el rojo, no. Así, y lo digo medio de tono de risa, pero ese es el espíritu desafortunado de esta industria. Hace rato decía la gente de la UNAM, estamos construyendo con arena, igual que los egipcios. No es diferente. Así desafortunadamente pensamos en esta industria. Tenemos que poder llegar con ellos y decirles, oigan, esto es lo que pensando fuera de la casa, perdón, de la caja y de la casa también necesitamos, para que de esta forma seamos partícipes de nuestro propio destino como industria de la construcción y ya no depender que si llegue o no, ya saben quién. No me quedo más que, me falta nada más, me pidió la palabra mi amigo José Cerril, tengo 1 minuto. ¿Un minuto? Es que, perdón, tenemos que cerrar. Discúlpenme. Pues yo les dejo ahí el reto. El reto es, ya nos dijeron, está abierto. Perfecto. Entonces lleguemos nosotros y digamos qué necesitamos, por qué lo necesitamos y para qué. Ellos están listos. Sí, en el karaoke dice Marcela que ya estás, se pone de acuerdo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este panel. Sí. Muchas gracias a nuestros panelistas. Les agradecemos todos la información tan valiosa que nos han brindado. Invitamos a nuestra presidenta, la maestra Marcela Heredia, y a nuestro tesorero, el ingeniero Ricardo Lomelí, para la entrega de los reconocimientos de nuestros panelistas. Agradecemos a la maestra Gabriela Rodríguez Herrera, a la doctora Liliana Campos Arriaga y al maestro Jorge Rey Herker, así como también a nuestro moderador, el maestro Rodrigo Gómez Ruiz.